parte número 3. Con esta parte cerraríamos el tema de las ofrendas. Solamente restaría en Año Nuevo, el primer domingo del mes, nuestra celebración de primicias, y ahí estaremos compartiendo sobre las primicias. Amén. La próxima semana vamos a estar compartiendo sobre el significado de la Navidad, según la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a terminar nuestra serie de preparando nuestras finanzas para el 2026. Amén. Y bueno, vayan preparando su Biblia y vamos a compartir la palabra del Señor sobre el diezmo y las ofrendas, parte número 3. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo de adoración. Señor, gracias por recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Señor, toda semilla, Padre, multiplícales al 100 por 1. Oramos, Señor, por los trabajos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas abriendo puertas, Señor, de trabajo, de provisión, a quien las necesita, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos y declaramos la sangre de Cristo limpiando, redimiendo, Señor, nuestra área financiera, la provisión que viene de ti, que no viene de los hombres, sino viene de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Vamos sobre las ofrendas y los diezmos, parte número 3. Qué hermosa alabanza, amada familia. Cerramos este tiempo de adoración con esa alabanza de la viuda. Con esa historia bíblica vamos a compartir el día de hoy. Amén. Pues una alabanza hermosa que fue dirigida por la pastora Ivonne. Vamos a compartir esa parte en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son los participantes de la ofrenda, de los diezmos, de las primicias, de las semillas en el reino de Dios? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que lo hacen? Amén. Es cada uno de nosotros, incluye a todos nosotros. ¿Pero qué creen? Que incluso hay ocasiones en que llega gente de fuera que siembra para el reino. Amén. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Somos cada uno de nosotros en Cristo Jesús, toda nuestra familia cristiana. Amén. Ya sea de esta congregación o a veces también de otras congregaciones. Amén. Ningún cristiano queda exceptuado o excusado. Todos debemos de ser participantes, o debiéramos de ser participantes de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias y de las semillas que son sembradas en el reino de Dios. Amén. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Amén. La palabra mayordomo significa que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Si tú tienes una casa, si tú tienes unos zapatos, ¿verdad? Si tú tienes alguna virtud dada por Dios, todo es dado por Dios para que seas un buen administrador. Hace unos días recordaba mi tiempo cuando estaba lejos del Señor. Yo no fui un buen administrador de lo que Dios me había bendecido. A través de la palabra de Dios, Dios quiere enseñarnos a ser buenos administradores de todo lo que Él nos bendice día con día. Amén. Entonces, amada familia, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sin importar cuán poco sea en términos económicos. Esta palabra es importante. No importa cuánto tengas. ¿Por qué? Porque el dar no es una situación de tener mucho, sino es una intención de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, no importa cuán poco sea en términos económicos, tú eres un administrador de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es ser un administrador del Señor. Alabado sea su nombre. Muy bien. Son las 10:35, 11 y media. Me dice cuando sean 11 y media, por favor. ¿Sí? Que aquí no se ve el cronómetro. Muy bien. Vamos a continuar. Un día Jesús
Un día Jesús nuestro Señor, pongan atención, un día Jesús nuestro Señor observaba, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús estaba observando, estaba mirando a diferentes personas depositar sus ofrendas en el tesoro del templo. Un día nuestro Señor Jesús estaba observando depositar las ofrendas en el tesoro del templo del antiguo Israel. Amén. Él estaba viendo cómo las personas ofrendaban. Esto es revelador, familia, porque nos enseña que el Señor Jesús observa cuando nosotros ofrendamos para Él. Él nos está mirando, Él se da cuenta, ¿sí? Tú quizás puedes pensar, no, pues nadie se va a dar cuenta, pero Dios te está observando, como en ese tiempo que el Señor Jesús observaba a personas depositar sus ofrendas en el tesoro del templo y no se desalentó una viuda, la que alabábamos al Señor, la viuda pobre, no se desalentó ni tampoco desalentó a la viuda por echar 2 moneditas de poco valor. La viuda lo hizo con un corazón limpio, con un corazón agradecido, y tampoco el Señor despreció esas ofrendas que la viuda dio, como decía la alabanza. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Amén. No dio porque le sobrara, sino dio de todo corazón, incluso su sustento. Amén. Vamos a la palabra. Marcos capítulo 12, versículo 41, para ver esta parte. Marcos 12, versículo 41, y me dicen cuando ya lo tengan. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. ¿Ya lo tenemos? Marcos 12, 41, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Amén. Entonces fíjense qué interesante, nos dice que el Señor Jesús estaba sentado enfrente del arca de las ofrendas, y él observaba cómo la gente echaba cobre en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Por qué? Porque tenían. Amén. Dice la palabra de Dios que echaban porque eran ricos, ni tampoco censuró a los oficiales del templo por aceptar dinero de alguien tan pobre. O sea, Jesús es el que observa las ofrendas, el que recibe las ofrendas. Su reacción fue usar la generosidad de la mujer como un modelo para dar de forma espiritual. Este ejemplo fue tan importante que quedó registrado en la palabra de Dios para enseñar a los discípulos. Amén. Vamos a ello. La generosidad de la mujer viuda para enseñar a los discípulos. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Busquen Marcos 12, 41 al 44. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos nuevamente. Dice: y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Pero llegando una viuda pobre, echó 2 blancas, lo que es un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, qué tremenda enseñanza les dio a los discípulos. Los ricos estaban
depositando porque eran ricos, pero la viuda era pobre, ¿verdad? Y echó todo su sustento, echó todo lo que tenía, y como dice la alabanza, y si aún hubiera algo más, también tómalo, Señor. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, la generosidad, que el dar no es que esperes a recibir un dinero para dar, no es porque tengas y des lo que te sobra, sino es dar de corazón, ¿verdad? Todo lo que tienes. Es un simbolismo espiritual, pero representa dar de corazón, con generosidad. Si esta semana, Dios sabe por qué, tuviste una ganancia de 50 pesos, pero tú en tu corazón decides dar la mitad, eso Dios lo está observando. ¿Por qué? Porque te estás desprendiendo incluso de tu sustento y estás dando todo lo que tienes. Y Él lo está viendo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Nuestra generosidad para con la obra del Señor queda mejor determinada por lo que damos cuando tenemos muy poco. ¿Sí? Lo que les estaba comentando. Nuestra generosidad, el ser generosos para con la obra de Dios, queda mejor determinada con lo que damos cuando tenemos muy poco. ¿Por qué? Porque Dios está formando nuestro corazón. Cuando tenemos poco y nos desprendemos, Dios está formando nuestro corazón en un corazón generoso. Amén. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo dice que él había aprendido, ¿verdad?, a estar en paz, a estar gozoso cuando tenía y cuando no tenía. Amén. En la escasez, pero también en la abundancia. Amén. Entonces, eso es algo que Dios nos enseña, el ser generosos independientemente de cuánto tengamos. Gloria a Dios, muy bien. Sin embargo, la persona pobre debe privarse ella misma de algo con el fin de dar algo para los demás. Eso también es un significado espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quitamos el pan de la boca, hay personas que se quitan el pan de la boca por dárselo a otros, que se quitan la chamarra por dársela a otros. Cuando nos desprendemos, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de tener algo por darle a las personas, eso marca una diferencia espiritual de generosidad y Dios la ve. Amén. Jesús dijo que si no somos generosos cuando tenemos poco para dar, quiere decir que si nosotros no tenemos generosidad en nuestro corazón, cuando tenemos poco y no damos, cuando tengamos mucho, no vamos a dar. Por eso el Señor nos enseña la generosidad cuando nosotros tenemos poco. Pongan atención. ¿Sí? Tampoco lo seremos cuando tengamos mucho. La cantidad de dinero que damos puede aumentar, pero no nuestra generosidad. Otra vez, la cantidad de dinero que Dios te bendiga puede aumentar, ¿verdad? Pero no aumenta tu generosidad. Por eso es que Dios nos enseña a dar cuando no tenemos, a desprendernos. ¿Para qué? Para que cuando Él te bendiga, te multiplique, no caigas en esa situación de no dar, de no ser generoso. Si tú aprendes a ser generoso cuando tienes poco, cuando tengas mucho, vas a ser aún más generoso con la obra de Dios. Pero si tú no aprendes a ser generoso cuando tienes poco, cuando Dios te bendiga y te dé más, no lo vas a hacer. ¿Sí? Incluso puede pasar que ya bendiciéndote Dios, te olvides de Él. ¿Sí? Como algunos reyes, está escrito en la Biblia. Pero Dios te enseña desde que eres pequeño, Mateo 25:40, el rey les responderá: en verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí. Entonces Dios te enseña a través de los hermanos mayores también todos los principios bíblicos. Amén. Entonces
pero ya es decisión de cada uno, si ya sabiendo, endureces tu corazón. Al hablar de las iglesias de Macedonia, Pablo escribió, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2. Dice así, 2 de Corintios 8, versículo 2. Que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Ellos tenían, esa iglesia tenían el corazón de la viuda pobre. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, en medio de la gran aflicción estaban siendo afligidos y eran probados. La abundancia de su gozo del Señor, de su felicidad en el Señor y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Ellos tenían un corazón generoso, amén, como la viuda pobre. La razón para su generosidad fue que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ellos se ofrendaron primeramente ellos, no lo económico, sino ellos al servicio de Dios. Amén. 2 de Corintios 8, 5, ahí adelantito nos dice, 2 de Corintios 8, versículo 5, nos dice, y superando lo que esperábamos, los apóstoles esperaban una situación, pero ellos superaron lo que los apóstoles esperaban. Se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Dieron por amor al Señor y por sus siervos. Amén. Entonces también el servir es ofrendar a Dios, el servir en la congregación. O sea, ahí lo dice. Dieron por amor al Señor y por sus siervos. La generosidad es imposible aparte de nuestro amor por Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, manifestamos generosidad, agradecimiento. Una persona que ama a Dios es generoso. ¿Por qué? Porque hay en él agradecimiento, ¿verdad? Uno sirve al Señor no por obligación, sino porque está uno agradecido de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo estoy aquí por agradecimiento. Nadie me obliga, pero yo estoy por agradecimiento. Pase lo que pase, yo estoy por agradecimiento, porque yo recuerdo de dónde me ha traído Dios y cómo me ha bendecido. Entonces, no me importa lo que esté pasando, pero yo estoy aquí por agradecimiento. Yo soy generoso, no porque me obliguen, sino porque soy agradecido a Dios y Dios es un buen proveedor. Amén. Amor de Dios y por su pueblo. Una persona que tiene el amor de Dios no solamente lo hace con Dios, sino también por los hermanos de la congregación. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero así la generosidad no solo es posible, sino inevitable. Cuando Dios manifiesta su amor a través de ti, la generosidad es inevitable. Tú das y das y das y das, y también tú te das por las personas. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Muy bien. Entonces, eso fue en torno a quienes participan. Quienes participan en las ofrendas, en los diezmos, en las primicias, en las siembras. Amén. Ahora vamos a ver el lugar donde llegan las ofrendas. ¿En qué lugar? Amén. El lugar de las ofrendas, diezmos, primicias, siembras, todo, ofrenda para Dios, el lugar. Así como el dar es sobre todo para la iglesia, es también primeramente por y a través de la iglesia. ¿Sí? Tú puedes ser generoso con las personas, pero tienes que ser generoso con tus hermanos, con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. ¿Sale? Pablo enseña que la ofrenda es parte de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque nosotros venimos no con las manos vacías, sino venimos
a ofrendarle algo al Señor cuando venimos a la casa de Dios, una alabanza, adoración, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra danza. Amén. Entonces es parte de nuestra adoración a Dios, de nuestro culto racional como templos de Dios. Entonces por eso, después de la adoración, de la alabanza, se depositan las ofrendas, porque es parte de nuestra adoración. Algunos depositan las ofrendas después de la palabra de Dios, pero es parte de nuestra adoración. Las ofrendas, ofrendar para Dios. Amén. Aparece claro en la frase cada primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Primer día de la semana. Amén. Es parte de nuestra adoración. Amén. En la iglesia del Nuevo Testamento, el día regular de adoración era el domingo, el primer día de la semana. Gran parte de las primeras predicaciones y del testimonio estuvieron dirigidas a los judíos y por lo tanto se hacían en sábado. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraban el Shabbat, el sábado, el día 7. Entonces, cuando empezaron a hacer sus primeras celebraciones, ahí en esa iglesia de Jerusalén se hacía en sábado. Amén. Esa era la razón. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día sábado, se sentaron. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraban aprender de la palabra los sábados, como judíos, el Sabbat. ¿Sí? Amén. Ajá. Ok. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Hechos de los Apóstoles 17, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Pablo, según su costumbre, fue a ellos. ¿Por qué? Porque su costumbre era reunirse los sábados, en el Sabbat. Amén. Y por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en las Escrituras. Si tú me dirás, pastor, pero no, usted nos ha dicho que no nos metamos en debates. Bueno, esto tiene su razón. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron enviados a predicarle a todos, niños, doncellas, mujeres, ancianos, hombres, a todos, a reyes, ¿sí? A los judíos que también predicaban en las sinagogas. Entonces tiene una razón de por qué lo hacían. De igual manera, nosotros no debemos de meternos en debates, pero sí debemos de compartir a todos, incluso aquellos, como en el caso de los judíos que se reunían en las sinagogas. Nosotros también debemos de predicarles a todas las personas, y podemos encontrar a personas como en ese tiempo los judíos que se encontraban en las sinagogas. ¿Sí me explico? Va a haber momentos en que es necesario, pero para ello debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque esos judíos que se reunían en la sinagoga sabían la palabra. Entonces tienes que prepararte en la palabra. Para hablarle a una persona de ese tipo, en nuestra época, tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque si no te van a dar la vuelta. Amén. Entonces, cada paso a paso. Amén. Entonces, ahí está. Dice: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en las Escrituras. ¿Por qué? Porque también se tenían que evangelizar. Pero ¿quién lo estaba haciendo? Pablo. Amén. Pero también nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para poder hacer esa evangelización a esas personas.
Amén. Pero el primer culto después de la resurrección se celebraba el domingo. ¿Después de la qué? No. Pongan atención. Pero el primer culto o celebración, ¿verdad? O servicio, después de la resurrección ¿de quién? De Jesús. Se celebró el domingo, el día 1, por la noche, cuando el Señor resucitado se apareció a sus asustados y desalentados discípulos. Por eso es que se hacía el domingo, el día 1. Amén. Pero la otra vez yo compartía, el Señor en la palabra dice que lo confrontaban por predicar el Shabbat, por hacer cosas de Dios en el día de reposo. Y el Señor les dijo que Dios es el dueño incluso del día de reposo, que Él podía hacer el bien en el día de descanso. ¿Sí? Entonces, al decir eso es algo muy importante porque Dios es el dueño de los días. Amén, de los tiempos. Y no dejemos de hacer el bien en cualquiera de los días. Todos los días pertenecen a Dios y debemos de adorarlo todos los días. Aquí se hacen las celebraciones el día 1, el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una primicia para Dios, una ofrenda para Dios también. Pero nosotros podríamos hacer 2 servicios a la semana o 3 servicios a la semana. Uno el domingo, uno el miércoles y otro el viernes, por ejemplo. Porque todos los días son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar otro poco. Quizás no me dé tiempo de abarcar todo, pero hasta donde el Señor permita. Gloria a Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo. Vino Jesús y se puso en medio de ellos. ¿Sí? Estamos aprendiendo cómo predicaba nuestro Señor Jesús. Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20. Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20. Dice así: cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque había persecución. Jesús llegó y se puso en medio de los discípulos, y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo en medio de ellos después de ¿qué? De haber sido resucitado. ¿Sí? Amén. Entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Amén. La siguiente aparición de Jesús sucedió 8 días después. Juan 20, versículo 26. Juan capítulo 20, versículo 26. Dice así: y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerradas las puertas, y puesto él en medio, dijo: paz a vosotros. Amén. Ahí está. Y era por lo tanto otro domingo, cuando Tomás estaba con ellos. ¿Sí? De ahí viene. Amén. Después de la resurrección, de cuando se reunió con ellos. Pero vuelvo y repito, los días son ¿de quién? Del Señor. La tierra y su plenitud ¿de quién es? De Dios. ¿Cuándo debemos de adorar a Dios? ¿Solamente los domingos? Todos los días, ¿verdad? Amén.
Yo conozco iglesias que hacen más de un servicio o de una celebración a la semana. Hacen 2 o a veces hacen hasta 3 vigilias de oración. Amén. En consecuencia, aunque muchos creyentes judíos continuaron, adorando en la sinagoga, ¿por qué? Porque así les habían enseñado. Y en el templo, en el día sábado. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? El de Jerusalén. Muchos seguían haciéndolo. ¿Por qué? Pues porque eran judíos. Poco a poco fueron siendo transformados. Amén. El tiempo normal en el que los cristianos se reunían para adorar quedó en el domingo. Pero de ahí viene. ¿De dónde viene el hacerlo el día 1? ¿De dónde viene? Por la resurrección de nuestro Señor Jesús, y cuando se les apareció y se reunió con ellos. Fue el día 1. Pero, vuelvo y repito, todos los días tenemos que adorar al Señor. Podemos hacer 1, 2 o 3 servicios a la semana, vigilias de oración. Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Hechos 27, ¿ya lo tenemos de ese lado? Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así: en el primer día ¿de qué? De la semana, reunidos, ¿para qué? Para partir el pan. ¿Sí? Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche. Fíjense nada más, aquí hay algo muy importante y me voy a detener un poco. Amén. Modo. Dice que en el primer día de la semana, el día domingo, reunidos para partir el pan. Obviamente ellos convivían, ellos comían juntos, pero también tomaban la Santa Cena, el partimiento del pan, se refiere a eso, ¿verdad? Entonces es bíblico que nosotros partamos el pan, que tomemos el vino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos el pan y tomamos el vino, hermano Carlos, eso es una bendición de que en la iglesia hay unidad, de que hay fraternidad, de que hay obediencia. Amén. Entonces, no hay una fecha fija para tomar el pan y el vino. Podría ser cada semana, cada mes, ¿verdad? Porque es la comunión con Dios, tomar la comunión con Dios en nosotros, su cuerpo, su sangre, que por muchos fue derramada. Amén. Ahí está. Tenemos que avanzar como iglesia, como congregación. Pablo les habla disponiéndose a salir al día siguiente. O sea, el apóstol Pablo tenía que viajar al siguiente día, ¿verdad? Y prolongó aún así el mensaje hasta medianoche, adorando, leyendo la palabra, ¿verdad? Orando hasta medianoche, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de adorar a Dios, porque el apóstol Pablo iba a viajar, ¿verdad? Y aún así prolongó hasta medianoche el estudio, la oración de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar otro poco en este tema de diezmos, de primicias, de ofrendas. El Sabbat fue dejado a un lado en favor del día de la resurrección. Para la fecha en la que Juan escribió el libro del Apocalipsis, en la última década del primer siglo, se habla del primer día de la semana como el día del Señor. Apocalipsis 1:10, vamos a ver esa parte. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice así.
Apocalipsis 1:10, y estando en espíritu en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. ¿Por qué? Sí, bueno, les voy a explicar esta parte. Por eso le conocen también como el día del Señor. ¿Por qué? Ya lo vimos, que ellos acostumbraban reunirse, ¿qué día? El día 1. ¿Después de la qué? Resurrección. ¿Por qué también se le conoce como el día del Señor? Porque hay una profecía que está ¿en dónde? En Apocalipsis, ¿sí? Y dice así, escuchen, y estando en el Espíritu, ¿sí? Fue una visión, una revelación de Dios. Y estando en el Espíritu en el día dominical, o sea, la visión quiere decir que él estaba en el día dominical con los hermanos, ¿sí? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fue una visión, pero que vio que era el día del Señor, el día en el que estaban reunidos para adorar al Señor. Por eso se le conoce como el día del Señor, pero es una profecía del Apocalipsis. ¿Sí me siguen? Amén. Vamos a casi ir cerrando, todavía no, pero todavía vamos otro poco. En el primer relato que tenemos sobre ofrendas cristianas, poco después de Pentecostés, ¿verdad? En el primer relato que tenemos sobre ofrendas cristianas, sobre ofrendar, poco después del Pentecostés. ¿Cuándo fue el Pentecostés? Cuando se derramó el Espíritu Santo y hablaron lenguas, ¿verdad? ¿Amén? Cuando la iglesia estaba recién nacida y sin organizar, los convertidos sencillamente se ayudaban unos a otros según se presentaba su necesidad. Entonces es bíblico que se ayude uno a los otros según su necesidad. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 44 y 45. Estamos viendo ofrendas, diezmos, primicias, parte número 3. Siembras. Hechos capítulo 2 versículo 44 al 45. Fíjense qué nivel de unidad tenían, de fraternidad, de amor. Dice así, Hechos de los Apóstoles 2 versículo 44 al 45. Y todos los que crecían estaban juntos, todos los que creían, estaban juntos. ¿Estaban qué? Juntos. Y tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y vendían sus propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Amén. Entonces tenemos que trabajar la unidad, el amor fraternal, la generosidad, la comunión. Amén. El ayudarnos es bíblico. Es bíblico. Al enemigo no le gusta cuando una iglesia se empieza a llevar bien, cuando empieza a tener fraternidad, unidad, amor. El enemigo no le gusta y va a querer sembrar división, brujerías, todo eso, ¿no? Pero es bíblico que nos llevemos bien. Amén. Sin embargo, poco después los creyentes comenzaron a llevar donativos a los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Amén. Entonces la gente llevaba las ofrendas a la congregación. Hechos capítulo 4 versículo 35 al 37. Hechos capítulo 4 versículo 35 al 37. Dice, Hechos 4, versículo 35 al 37. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.
qué generosidad tuvo este siervo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué no lo pone a ese nivel? Pues para ser confrontados, hermanos. Sí, aunque no nos parezca. Es para confrontarnos la palabra de Dios, para autoanalizarnos y ver cómo estamos en esta área. No nada más los hermanos, desde el pastor, yo primero delante de todos. ¿Cómo estamos en generosidad? Bernabé no fue cualquier siervo, fue un siervo generoso que amaba al Señor, al grado de vender su hacienda y darlo para la obra. No creas que Bernabé estaba pensando, ay, no, se lo voy a dar a los apóstoles, se lo voy a dar a los pastores. Él no estaba viendo eso, a él se le reveló que se lo estaba dando a Dios. Entonces, no es para hacerlos enojar yo la palabra que les estoy dando, para que piensen y digan, no, pues no, es para confrontarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces ahí está, si quieres checar en la palabra de Dios, ahí está escrito que Bernabé hizo eso. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 2. Hechos capítulo 5, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice así: pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Entonces este ejemplo marca que habían quedado de dar una ofrenda de unas propiedades, pero se endureció su corazón y sustrajeron una parte de la ofrenda y no entregaron todo. O sea, no lo hicieron con una intención como Bernabé, y eso trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Lo recuerdan? La muerte. Entonces siempre hay que dar de corazón, y si uno ya se comprometió a dar algo, seamos maduros, seamos responsables y demos a lo que nos comprometimos a dar ante el Señor. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros quedamos de dar, no sé, una silla, por ejemplo, no sé, 1 kilo de azúcar, no nada más le quitemos medio y demos medio. No, porque recuerden que Dios ve. Eso fue lo que pasó. Ellos sustrajeron, habían quedado en dar y le quitaron y nada más dieron una parte. ¿Quién los obligó? Nadie. Nadie los obligó. Ellos decidieron voluntariamente. Pero resulta que a la mera hora le quitaron una parte y nada más dieron una parte, pero Dios ya los había oído, ya los había visto, y eso les causó la muerte. Amén. Muy bien. La pauta básica, por lo tanto, fue la de entregar las ofrendas a la iglesia para administrarlas y usarlas como los líderes consideraban mejor. Una traducción más literal de cada uno de nosotros, ponga aparte algo, sería: cada uno de nosotros por sí mismo guarde o acumule. O sea, hay que guardar lo que es del Señor o lo que vas a ofrendar al Señor durante la semana, y el día 1 traerlo. Simple y sencillamente, ¿no? Amén. La forma de nombre sustantivo de tesaurizó, de la que sacamos nuestra palabra tesauro, aparece traducida aquí como ponga aparte. Representa a un almacén, un tesoro, arca o cosas semejantes donde se guardaban objetos de valor. A veces se usaba metafóricamente del tesoro mismo, del tesoro, ¿sí? De lo que Dios nos provee, de las bendiciones que Dios nos provee. Ya casi vamos a cerrar, pongan atención, no se duerman. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y entrando en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron.
Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Y entrando a la casa vieron al niño con su madre María. Explico. En algunas traducciones, por ejemplo, a los Josés les dicen ¿cómo? ¿Cómo le dicen a los Josés? Pepes. Bueno, pues en ese idioma, ¿verdad? María o Miriam era así. Entonces pueden encontrar en alguna versión de la Biblia María o en algunas Miriam. Amén. Entonces, ok, otra vez. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. ¿Verdad? Esos eran personas importantes las que le regalaron a Jesús cuando nació, regalos, porque sabían que era un rey. ¿Verdad? ¿Alguien los obligó? No, ellos lo sabían, lo aprendieron. Amén. Entonces, de la misma manera, nosotros lo compartimos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo 19, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Jesús le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda y vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Esta es la historia del joven rico, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la historia, este rico le pregunta que qué tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice que tiene que obedecer la palabra, que amar a Dios, ¿verdad? Y también le enseña esta parte. Jesús le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda y vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Entonces Jesús lo confronta con la palabra. O sea, nosotros podemos ser cristianos. Acá, a ver, pónganme atención acá. Nosotros podemos ser cristianos y Dios lo sabe, pero si nosotros queremos ser perfectos, Dios nos desafía a un nivel más profundo de intimidad con Él, de servicio, de amor hacia Él. Por eso fue que le dijo a este joven rico: ya que quieres ser perfecto. ¿Tú quieres ser perfecto? No. Bueno, que te perfeccione Dios. No te vayas a ofender con esta palabra. No es así. Así le dijo al joven rico. Era joven, tenía todo un futuro. Amén. Ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones, da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. O sea, sé mi discípulo. La Biblia es clara, hermanos. Es claro. Tú tienes la salvación, debes de conservarla. Pero ¿quieres ser perfecto para Dios? Dicen aquí hoy en los comentarios: nadie es perfecto. Pero ¿sabías que Dios tiene el poder de hacerte perfecto? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues entonces Jesús le dijo a esa persona. Entonces Jesús, fijándole la mirada, o sea, ¿se lo dijo dudando? ¿Se lo dijo en serio, con autoridad? Fijando la mirada, ¿verdad? Ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Y no quiso. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Y fue cuando le dijo, ¿verdad?, que más fácil es que entre el camello en una aguja, en el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. No porque sea imposible, sino porque hay un desafío a dejar las riquezas por Jesús.
Es una enseñanza muy profunda. Amén. Vamos a ir cerrando 10 minutos aproximadamente más. Marcos 10:21. Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, fijándole su mirada, ¿sintió qué? ¿Qué sintió, hermanos? Marcos 10, versículo 21. ¿No dice así? Bueno, déjenles leo mi versión. Ahí vayan siguiendo porque está predicando, entonces estoy predicando yo. Entonces dice, Marcos 10, 21. Entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y vuelve y sígueme. Ahora les voy a explicar por qué me dijeron, no dice así. Recuerden que hay varias traducciones de la Biblia. La versión que yo estoy usando para dar esta predicación es la Biblia textual. Amén. El hermano entrega la muerte al hermano y el padre al hijo, y el hijo levantará contra el padre y lo hará morir. Chequen bien Marcos 10:21. Chequen bien, lean bien. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, 45. ¿El hombre qué? El hombre bueno. ¿Del tesoro bueno de dónde? Del corazón saca lo bueno. Y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Entonces lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a reflejar. Si en nuestro corazón hay amor, vamos a ser generosos, vamos a hablar en bendición. Y así, como bien decían, no hay hombre perfecto, pero tenemos que esforzarnos por la perfección a través de la palabra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien. Tanto en la cultura pagana como la judía, en el tiempo del Nuevo Testamento, los tesoros estaban asociados con los templos religiosos. Cada templo tenía un tesoro, como un banco, tenía de resguardo el dinero. ¿Sí? Así eran los tiempos antiguos. Por eso es que el Señor nos enseña a través de la palabra que lo que Dios nos prospera, del tesoro que Dios nos prospera y que nosotros tenemos como administradores, de ahí es que tenemos que apartar. ¿Por qué del tesoro? Pues porque Dios es un rey. Él es nuestro rey. ¿Sale? Espero que me hayan seguido en esa parte. Tanto en la cultura pagana como la judía, en el tiempo del Nuevo Testamento, los tesoros estaban asociados con los templos religiosos. Los tesoros en muchos templos griegos no solo eran los lugares donde se guardaban las ofrendas para el templo mismo, sino que servían como bancos donde muchos ciudadanos guardaban su dinero personal y otros objetos valiosos para protección. ¿Por qué? Porque las sociedades no eran como las vemos el día de hoy. Había reyes, ¿sí? Recuerden que el sistema estaba estructurado, el rey, el gobierno, que también los sacerdotes, los profetas podían llegar a ser jueces. Sí, había una estructura de organización política y social y también económica. No es como hoy lo conocemos. En esas culturas, en esos tiempos, era diferente. Pero ahí estaban los tesoros, en los templos. El uso que Pablo hace de la forma verbal de este término para tesoro sugiere que al poner aparte se hacía en el seno de la iglesia, en la casa, en la familia, en alguna forma de depósito designado
para las ofrendas. De ahí viene. Amén. Tenían que ponerlo ahí cada uno de ellos por sí mismo, por su propia iniciativa. Amén. La iglesia disponía de un tesoro, un lugar donde se guardaban y se administraban las ofrendas. Si Pablo se estuviera refiriendo a que los cristianos guardan sus ofrendas de forma privada en sus casas, no tendría sentido lo que dice al final del versículo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si las ofrendas las guardaban en los hogares, lo primero que hubiera tenido que hacer cuando llegara Pablo habría sido recogerlas con el fin de tener todos los fondos juntos. Esto ya lo hablamos en las dos enseñanzas atrás. Esto ya es complemento. Junto con la enseñanza sobre dar de manera regular. El propósito de Pablo al darles esta instrucción era la de tener la ofrenda lista para llevar a Jerusalén con la menor demora posible. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un administrador. Había orden en esas iglesias, ¿verdad? Uno como pastor también tiene uno que planificar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si en esa pared veo que ya necesita pintura, pues no voy a agarrar y les voy a estar diciendo, a ver hermanos, ofrenden para pintar la pared que miren ahí ya necesita pintura. No, sino que Pablo, di conmigo, Pablo fue un buen administrador de las cosas de Dios. Entonces, lo que Pablo hubiera hecho, de lo que cada uno aparta de su tesoro, de su buen corazón, de lo que Dios lo prosperó cada semana y que trajo a las ofrendas, entonces yo agarro y lo hago. Si yo tengo de mi bolsa, pues yo lo hago. Pero Pablo administraba, les enseñaba a la gente sobre estos principios. ¿Para qué? Para que no tuviera que andar pidiendo. ¿Sí? Así de sencillo. En orden. Una administración en orden. ¿Sí? Y de igual manera, si yo ya tengo eso, pues no les voy a estar pidiendo, oigan hermanos, la lámpara. No, sino que yo administro, agarro y lo hago, y así lo he hecho. ¿Por qué te enseño estos principios? Porque yo como pastor lo sé. Yo hago mis ofrendas, yo hago mis diezmos. ¿A quién le doy yo mis diezmos? Al apostolado. ¿Sí o no? Y administro. Yo pues pongo el pizarrón, pongo los focos, compro el jabón, compro el pino, las jergas, ¿sí? Porque no estarles pidiendo, sino que se les tienen que enseñar los principios para que ustedes sean bendecidos y para que haya una administración correcta de la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar, gloria a Dios. Bueno, entonces ahí está. Cierro, recalcando un poquito y ya, complementando. Junto con la enseñanza sobre dar de manera regular. De manera regular. Imagínense que yo como pastor no le dé de manera regular a mi autoridad espiritual. Yo tengo una cobertura espiritual, yo estoy en alineamiento ministerial. ¿Qué sería que el apóstol, o sea, me estuviera carrereando? O sea, no, sino que yo ya lo sé y yo tengo que ser obediente a mis compromisos con Dios. ¿Sí me explico? Ok, cierro. Junto con la enseñanza sobre dar de manera regular, el propósito de Pablo al darles esta instrucción era la de tener las ofrendas listas para llevarla a Jerusalén con la menor demora posible. Imagínense que Pablo, no se duerman, imagínense que Pablo tendría que llevar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén y todavía llegara tocando, hermano, la ofrenda.
No, es que hermano, ¿cuál es la ofrenda? ¿A qué hora se iba a llegar a Jerusalén? No. Quien dio, dio, quien dispuso en su corazón, quien fue agradecido, ya. Pablo agarró y la llevó. ¿Sí? Y es correcto. Es correcto. Gloria a Dios. Cierro. El primer día de la semana es el día de adoración, y cómo manejan los creyentes su dinero está está relacionado con la profundidad de su adoración. Cierro con ese comentario. El primer día de la semana es el día de adoración, y cómo manejan los creyentes su dinero está relacionado con la profundidad de su adoración. Entonces, si nosotros tenemos la revelación ya de Dios y nosotros adoramos en espíritu y en verdad al Señor, las ofrendas, las primicias, los diezmos y las siembras son parte ya de nosotros al venir a adorar al Señor. Amén. Esto fue la serie Blindando Nuestras Finanzas para el 2026. No terminé, me faltaron más de la mitad, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Amén. Gloria de Dios. Entonces, póngase de pie y vamos a orar para ser despedidos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra es rema, Señor, sobre nuestra vida. Así lo declaro en el nombre de Jesús, lo profetizo, lo establezco y lo decreto. Tomo dominio y autoridad, y en el nombre de Jesús, Señor, activo a esos ángeles ministradores que ejecuten tus preceptos, tu palabra, tu voluntad, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, esa llenura del Espíritu Santo sobre todos mis hermanos, Padre, incluso para los que están lejos, nuestra familia, que no han venido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, declaro que tu Espíritu Santo, hasta donde estén, los localiza, traspasa el tiempo y la distancia, y allá en San Martín Texmelucan, también tu unción, tu llenura, Padre, sobre tu hija Cristina Vázquez Hernández y sobre todos los que nos ven en las redes y para los que van a ver en diferido. Señor, hemos estudiado tu palabra, Padre, preparándonos para el 2026, para la fiesta de primicias, para tener unas finanzas blindadas, Padre. Declaramos que tú nos das un corazón generoso, Padre, un corazón dador, Padre, porque tú amas al que da con alegría, Señor. En el nombre de Jesús bendigo los trabajos, bendigo, Señor, las finanzas, la provisión que viene de ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esta palabra da frutos al 100%, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor, y declaro que este último mes del año, Señor, será un mes de bendición, y que tu palabra nos transformará y nos dará la dirección para terminar bien el año, Señor, tomados de tu Espíritu Santo y de tu palabra, fortalecidos, bendito Dios, para todo lo que tienes para este año y también para el 2026. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, y te doy las gracias en esta mañana por esta celebración matutina, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor del Señor Jesús, y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios le bendiga.